Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Conocida como la primera y única emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico que gobernó sobre los dominios de los Habsburgo, fue archiduquesa y soberana de Austria, Hungría, Bohemia y Croacia, duquesa de Mantua, Milán, Galicia, Lodomeria, Parma y los Países Bajos austriacos. También fue duquesa de Lorena y gran duquesa de Toscana. Esta es la historia de María Teresa de Austria, parte 1. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, yo no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se sienten, pónganse cómodos y acompañen mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Bueno, antes de comenzar quiero comentarles / preguntarles algunas cosas. La primera es, ¿cómo se la pasaron en su verano? Espero que muy bien, espero que hayan descansado, se hayan relajado y divertido. Yo les quería comentar la verdad y muchísimas gracias por su paciencia por este summer break de 2 meses y porque literal fueron 2 meses que se sintieron como 6. Los extrañé muchísimo, pero aquí estamos regresando con todo. Muchas gracias por todos sus lindos mensajes. La segunda cosa que les quería comentar es que hay muchísima información sobre María Teresa, así que esta historia va a ser de 2 o tal vez hasta 3 episodios, así que prepárense que se pone bueno. Y la tercera cosa que les quería comentar es que el día que sale el episodio, el 13 de septiembre, es un día muy especial para mí, ya que es mi cumpleaños. Así que me pueden felicitar por todas las redes sociales. Ahora sí, comenzamos. María Teresa. Bueno, antes de entrar de lleno a su historia, quiero contarles varias cosas para entrar en un poquito como que del contexto de la época. Ella venía, su familia eran los Habsburgo, que ya hemos hablado de ellos. Esta era una familia muy famosa por esa barbita peculiar que tenían, esa deformidad que les salió por casarse entre ellos. Y digo, esa familia no solamente había tenido deformidades físicas, sino problemas mentales bastante severos. Pero digo, ya para cuando llega María Teresa al mundo, ya los Habsburgo pues se habían dado cuenta que eso de casarse entre los familiares tal vez no era la mejor de las ideas. Ahora, ellos como familia seguían siendo una familia increíblemente rica y poderosa, pero digamos que la familia, habían 2 ramas que gobernaban, ¿no? La dinastía Habsburgo, que era la del lado del emperador, que gobernaba Alemania, Austria, Bohemia, Silesia, Hungría, el norte de Italia. La otra rama de los Habsburgo estaban las Holandas españolas, que ahora es Bélgica y Flandes, otros territorios del sur y centro de Italia, etc. Pero bueno, la cosa es que la familia en sí empiezan a tener bastantes problemas, digo, porque aquí la gente le encanta andar de pleito, pero aquí específicamente fue con Francia. Ahora, no sé si se acuerdan que en el episodio de María Antonieta les había dicho que ya para cuando María Antonieta llega a casarse y todo ese show, que la mamá la casó con el príncipe francés para, pues, digamos que reconciliar a las 2 familias, porque los Habsburgo y los Borbones habían estado peleados por un tiempo y todo ese show. Bueno, de la forma más resumida, porque honestamente esto está bien revuelto, son muchísimas batallas y guerras y ay no. Así, la forma más resumida es que llega Luis XIV al trono y él fue así como que yo voy a hacer lo que yo quiera y hay cosas que quiero cambiar. Entonces empezó a tener roces con bastantes naciones y pues les digo, a la gente le encantaba la guerra. Entonces todo esto culmina cuando en España, que también era familiar de los Habsburgo, pero también estaba relacionado con Francia, muere el rey, pero no hay hijos, hombres que hereden. Entonces Luis XIV fue de que pues como que ese trono se ve muy solo, voy a poner a mi nieto. Y empiezan a pelearse por la corona española. Esto dura años, de hecho esto se llama lo de la Guerra de Sucesión Española, y
el emperador, el rey de Francia, andaban ahí matando muchísima gente inocente, honestamente, por dinero y territorio. Invaden Bélgica, Alemania, Italia, España, etc. Mientras todo eso estaba sucediendo, todas estas guerras, conflictos, etc., en 1705 el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico muere y el hermano mayor de Carlos VI, Carlos VI es el papá de María Teresa, este señor se llamaba José, pues asciende al trono porque, como les digo, era el hermano mayor y queda como el emperador. Para no entrar en detalle de batallas y todo eso, ganan unas, pierden otras, pero entre todo esto, el hermano mayor, José, la verdad es que era bastante joven, tenía 32 años. En una de esas se enferma y se dan cuenta que es viruela y lamentablemente muere rápido, fue una muerte muy rápida, muere en 1711. Ahora aquí se pone interesante la cosa porque en el imperio aplicaban como en Francia lo de la ley sálica, que las mujeres no pueden heredar. Y el emperador José no tenía hombres herederos, solamente tenía a 2 hijas mujeres. Entonces pues la corona pasa a su hermano menor Carlos, quien hereda el trono porque pues hombre. Pero la verdad es que él no estaba listo para ser emperador y no fue un buen emperador. Es la verdad. Pero bueno, a todo esto, entre tanto pleito que había, Felipe V termina bastante victorioso en España y hay otros ahí detalles, conflictos y terminan el papá de María Teresa, Carlos VI, termina cediendo varios territorios, pero logra quedarse con Bélgica, Flandes, Alemania, Austria, Silesia, Hungría, Bohemia y norte de Italia. De aquí nos vamos a ir a un punto muy importante que se va a mencionar después, que es una cosa llamada la Pragmática Sanción de 1713. Como les dije, ellos eran pro hombres que heredaran y pues no se aceptaban mujeres, entonces esta sanción pragmática decía a muy grandes rasgos que las hijas del nuevo emperador iban a estar por delante de las hijas del hermano mayor. O sea que quitaron de la línea de sucesión a las hijas del otro para meter a las potenciales hijas que Carlos iba a tener y que ellas eran las que iban a heredar y gobernar. Entonces esto obviamente fue un escándalo. La cuñada, la mamá de las niñas, lo peleó bastante. Al final terminó perdiendo y pues las hijas de ella iban a quedar detrás de las futuras potenciales hijas de Carlos. Ellas iban a estar detrás de las potenciales hijas en lo de la línea de sucesión. Esto lo hizo él como emperador de manera de tener una garantía que si él llegaba a tener hijas como su hermano, pues ellas iban a poder heredar, etc. Entonces ya con eso, según él, estaba tranquilo. Hizo que varios reinos lo firmaran, así como lo que le pasó a la princesa Matilda, que el papá juntó a todos y de que ínquense y hagan acá de que su juramento y que no sé qué, hagan de cuenta algo similar, ¿no? Sí, yo le firmo y todo. Y pues ya sabemos qué le pasó a la emperatriz Matilda. Pero bueno, continuando, bueno, cerrando paréntesis, ahora ya voy a contarles ya sobre María Teresa como tal. Les cuento que ella nació el 13 de mayo de 1717, un poquito después de las 7 de la mañana, en el Palacio de Hofburg, en la ciudad de Viena, que yo no sé ustedes, pero creo que esta es la primera vez en este podcast que tenemos, o que yo les paso información tan precisa como la hora, por ejemplo, del nacimiento de una mujer, lo cual muy bien que lo registraron. Pero bueno, como les dije, su papá fue Carlos VI, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Hungría, Bohemia, uno de los hombres más poderosos de Europa, ¿no? Su mamá fue la emperatriz Elizabeth Cristina, quien era una mujer de una belleza de renombre.
De hecho, encontré una frase de la mamá que decía que ella, y cito, era una belleza que ha sido admirada por muchas naciones. O sea, era una señora muy guapa. Y dicen que María Teresa se parecía bastante a su mamá. Ahora, su papá no es que no se alegrara de que ella hubiera nacido, pero pues el problema es que ella era niña y él necesitaba desesperadamente a un niño, ¿no? Para que pudiera heredar. Su mamá, un año antes del nacimiento de María Teresa, había dado luz a un niño, pero este niño lamentablemente murió a los meses de nacido. Entonces la situación sí estaba bastante crítica y pues el papá estaba muy desesperado por tener a su niño. María Teresa fue bautizada el mismo día de su nacimiento y de hecho el nombre con el que la bautizaron fue María Teresa Walburga Amalia Cristina. Que yo no sé ustedes, pero yo nunca había escuchado el nombre de Walburga. Y yo imagino que en alemán se ha de pronunciar algo así como Walburga o Walburg, algo así. Pero es un nombre bastante diferente, honestamente. Y hay familiares de ella que tienen ese mismo nombre, entonces pues es un nombre de la familia. Ella tuvo como madrinas a su abuela Leonor Magdalena de Palatinado-Neoburgo y a su tía, la que la odiaba, la mamá de sus primas, Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo. Ahora, hablemos un poquito sobre sus looks y personalidad. Como les dije, ella se parecía bastante a su mamá. Tenía la piel muy blanca, el cabello rubio, un rubio así como muy claro. Tenía ojos grandes y azules. Decían que sus ojos eran así como que muy expresivos. En cuanto a su personalidad, al menos de niña, era una niña muy encantadora. Eso sí, era seria, pero una niña muy encantadora. Ya después, conforme pasarían los años, otros aspectos de su personalidad saldrían a la superficie, como su temperamento y fuerte carácter, pero ella básicamente era un poquito introvertida, pero una niña muy sweet. Y ella era la típica daddy's little girl, la hija de papá, bien consentida. Y hasta incluso hay registros de su institutriz que decía que la adoraba porque era una muy buena niña, muy bien portada, hacía caso cuando le decían algo, pero bueno. En cuanto a su educación, si ustedes investigan a María Teresa, van a ver en todos lados que dicen que su educación estuvo bastante mediocre y la respuesta es sí. Estuvo muy... Porque, digo, la pudieran haber educado como hubieran educado a un heredero. Pero como les digo, el papá seguía aferrado con la idea de que él iba a tener otro hijo y pues ¿para qué se molestaba en educar a su hija? Esa inversión no vale la pena, obviamente. Y pues esto es un error del papá que lo pagaría María Teresa después y muy caro. Pero bueno, el papá la educó básicamente para que fuera un adorno en la corte. Porque él decía que en dado caso así de que en el peor de los escenarios, pues mi hija se va a casar con alguien, ¿no? Y pues ese alguien va a ser el emperador y ella va a estar ahí de adorno. Pero pues no fue así. Digo, no estoy diciendo que no recibiera una buena educación porque tuvo muy buenos maestros, tutores, recibió una muy buena educación jesuita, obviamente sabía leer, escribir y todo eso. Gran parte de su educación, les cuento, fue la música. A ella le gustaba muchísimo la ópera italiana. Aprendió a cantar arias, por ejemplo. También aprendió a tocar el clavier, que yo cuando leí clavier, yo de ¿qué es eso? Pero ya vi fotos, es como un mini pianito. Obviamente tenía que aprender a bailar porque princesa que se respeta, no puede estar en la corte sin saber bailar. Incluso hasta le contrataron maestros coreógrafos del ballet de Viena. Le enseñaron cómo hacer la mejor hostess. Le dieron tutores para que le enseñaran dibujo y pintura. A ella le fue muy bien, honestamente. Y fun fact de lo de la ópera, ella y su familia, en especial ella y el papá, actuaban en escenas de ópera. Era como que su actividad familiar favorita, honestamente. Ella era relativamente buena con los idiomas, hablaba francés, alemán, incluso latín, y el diálogo imperial, que era la manera como se comunicaba con los súbditos húngaros.
Ahora, énfasis en el latín, ya que este era el idioma de la iglesia y ellos eran ultra católicos, que ya después esto saldrá probablemente en el siguiente episodio. Pero bueno, cerrando este paréntesis de sus looks, personalidad y educación, continuó con su historia. Ella la verdad tuvo una infancia muy bonita, que es algo que no se lee mucho en mujeres de su rango, honestamente es de esas pocas afortunadas mujeres. Ella veía a sus papás regularmente, sus papás la querían mucho, ella quería mucho a sus papás, tenía gente que la rodeaba que la quería muchísimo. Al año siguiente de su nacimiento, esto en 1718, su mamá, la emperatriz, dio a luz a su hermana María Ana, así que María Teresa pues ya tenía una nueva amiguita con quien jugar y se llevaban bastante bien ellas, honestamente. Obviamente, cuando se enteran que era una niña, todo el imperio estaba decepcionado de que cómo es posible, hay dos princesas, ¿dónde está el príncipe? ¿Dónde está el príncipe? Unos años después la mamá se vuelve a embarazar, esto en 1724, cuando nace su otra hermana, María Amalia, pero ella desafortunadamente muere a los 100 años. Y mientras ella estaba creciendo y todo este show, la tía de ella, la mamá de sus primas, esta Guillermina, obviamente no se iba a quedar con los brazos cruzados de lo enojada que estaba que sus hijas fueron sacadas de la línea de sucesión, y empieza a jugar a la estrategia de a ver con quién caso mis hijas para ver cómo las promuevo, ¿no? Para que ellas lleguen al trono. Primero casó a su hija mayor con el hijo y heredero de Augusto el Fuerte, quien era el elector de Sajonia, rey de Polonia. Y 3 años después, esto en octubre de 1722, casó a su otra hija con el hijo del elector de Bavaria, quien era un príncipe alemán que pues tenía aspiraciones bastante grandes. Y pues esto, como les digo, esto era pura alianza, estrategia, etcétera. Su papá, Carlos VI, al ver esto, dijo, pues si ellas ya están buscando alianzas, yo tengo que ya hacer las mías por mi cuenta, y decide hacer una alianza con los húngaros porque sabía que los húngaros, para bien o para mal, le convenía tenerlos en su equipo, vaya. Y digo, los húngaros, aún con todas las rebeliones y pleitos y todo que ocasionaban, la verdad es que al imperio no le convenía perder Hungría porque era lo único que los separaba del imperio otomano. Que incluso los húngaros en sus rebeliones hasta habían tomado partido con el imperio otomano solamente con darles en la torre, honestamente. Tenían una actitud muy interesante los húngaros, pero bueno. Llega Carlos VI con ellos y los convoca a una asamblea y todo el show. Les ofrece muchísimas concesiones, entre ellas que pudieran hacer sus propias leyes, y terminan aceptando formalmente lo de la famosa pragmática sanción en 1723. Y ya con todo esto firmado, él decía, pues el problema de la sucesión ya está resuelto por el momento, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a ese momento de la historia en que va a ser una princesa, obviamente va a tener que casarse en algún punto, ¿no? Y María Teresa, a la muy grande edad de 6 años, ya estaban obviamente viendo con quién le iban a casar, y empiezan a salir los pretendientes, ¿no? Uno de los pretendientes que salió era el hijo del duque de Lorena, y esta era una relativamente buena idea porque el ducado de Lorena era un ducado que Francia se había estado peleando por conseguir desde hace muchísimo tiempo, llevar mucho tiempo detrás de él, y nada más no podían conquistarlo. Y obviamente dijeron, pues si Francia lo quiere, yo también lo quiero. Entonces, como andaban peleados, dijo, aquí es donde. Entonces, el arreglo inicial para este compromiso había sido que el duque iba a mandar a su hijo mayor, Leopoldo, a la corte en Viena para que ahí se fuera familiarizando con la corte y continuara con su educación y todo eso. Pero ocurre una tragedia,
y justamente cuando estaba listo para irse, le da viruela y muere. Pero su papá el duque fue de que, bueno, esto es muy triste, pero no pasa nada, tengo otro hijo, mando a ese. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Mandó a su hijo Francisco a la corte en Viena, pues para que se fuera familiarizando y continuara ahí su educación y quién sabe qué tantas otras cosas le dijeron, pero la verdad es que lo mandaron para que empezara a pasar tiempo con su muy probablemente futura esposa, porque fue como un acuerdo apalabrado, no había nada oficial, porque Carlos VI no quería anunciar nada oficialmente hasta que pues le convenía a él, ¿verdad? Pero bueno, hablemos un poquito de Francisco, de el prometido no prometido en cuestión. El galán en cuestión, Francisco de Lorena, era como el it boy de la época. Supuestamente era muy guapo. Yo los cuadros que he visto, la verdad, así que digas tú, guapísimo, guapísimo, pero bueno. Pero las descripciones que he leído de él es que él era increíblemente guapo, que tenía el cabello rizado, era delgado, lo describen que tenía una cara como de cachorrito y que eso era parte de su popularidad. Así como lo describen, me imagino a alguien como el actor Jake Gyllenhaal, como que ese tipo de cara. No sé, tal vez por ahí va la cosa, pero y que aparte era de que súper atlético y era una persona muy agradable y carismática, entonces todo el mundo estaba así de que wow, qué increíble chavo, bla, 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 bla. Y digo, María Teresa, la cosa fue que pues ella nunca había salido honestamente y no había conocido a más personas, entonces imagínense para alguien que ha estado en la corte toda su santa vida y pues eres un adolescente, obviamente traes la hormona a todo lo que da, y te traen al galán de la película de Hollywood, pues dices, OMG, estoy enamorada, pero pues no, la verdad es que era infatuación, pero bueno. Ahora Francisco, les cuento, no era el único candidato para casarse con María Teresa, habían otros. Su papá estaba viendo y de forma así muy emocionada de casarla con otras personas, porque ya como que no le agradaba mucho la idea de casarla con el heredero del ducado de Lorena, pero en eso llega el chisme que estaban buscando candidatos, llega el chisme a España y los españoles se acercan y pues empiezan a ver, a mandar cartitas, a negociar, y Carlos VI termina aceptando de forma secreta, cabe aclarar, comprometer a María Teresa con don Carlos, el hijo del rey. Digo, esto era un win-win para los dos porque dentro de las negociaciones que hicieron, Felipe de España iba a apoyar con lo de la pragmática sanción con cierto dinero, y ellos a cambio iban a apoyar a España con un ejército, y ahí tuvieron ahí sus condiciones. Pero a la mera hora esto no resultó porque la supuesta alianza que habían hecho terminan en guerra, España, Inglaterra, Francia, y luego Austria y España se empiezan a pelear y empiezan luego a pelear en contra de Inglaterra y Francia, y luego España traiciona ellos tienen una alianza, la traicionan y se van con los ingleses, y luego así, o sea, parecen niños chiquitos honestamente, pero bueno. Entonces aquí termina ese muy breve compromiso secreto, y ellos fueron así de que pues se acaba nuestra alianza, bye. Pero bueno, entonces nada más quedaba realmente a Francisco de Lorena como el único candidato viable, pero como les digo, no se había anunciado nada. Y ya para esas alturas de la historia, María Teresa ya era una adolescente que estaba muy enamorada, según ella, de su primer amor, de su crush, y la verdad le pegó bien duro el enamoramiento a ella, honestamente. Ella decía que si ella, o sea, la gente de la corte la veía y decían, porque esto lo leí en un libro, de que si ella duerme es para soñar con él, si está despierta es solo para hablar de él como si fuera su dama, su lady in waiting. La verdad es que Francisco le valía. Él estaba más interesado en lo que iba a pasar, si se iba a anunciar el compromiso o no,
qué iba a hacer, porque ya había pasado tiempo y pues él necesitaba ver qué onda, ¿no? Y Carlos VI, de manera como que de sacarle un ratito de la corte para ver si se desobsesionaba a su hija con él, spoiler alert, eso no pasó, lo manda de rol de viaje a diferentes cortes en Europa. Y pues ahí va Francisco por las cortes de Europa, diferentes ciudades y todo. Y de mucha gente le preguntaba, oye, ¿y qué, o sea, cómo es tu futura tentativamente esposa, ¿no? Cuéntanos cómo es ella. Y él daba respuestas como, pues no es bonita ni fea. Entonces creo que ustedes aquí creo que se pueden dar cuenta que él la verdad le valía. No le importaba a María Teresa, pero bueno. María Teresa, por su parte, ella estaba devastada que su amado estaba lejos. Le mandaba unas larguísimas cartas así de que expresándole todo lo que le dolía estar lejos de él y bla, 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 bla. Pero así de que cartas de hojas, y él le respondía de una forma así como que muy formal y breve de, ok, gracias por preguntar. Así, o sea, era de esas personas él. Ya para cuando todo esto estaba sucediendo, que ya María Teresa ya se quería casar y todo esto, el papá fue de que, ay, pues ya, pues no voy a tener hijos, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Y capaz sería buena idea empezar a involucrar a mi hija, ¿no? En asuntos del Estado. Entonces lo que hizo fue empezar a llevarse a su hija a las juntas de Estado, pero le decía algo así como, mira, tú nada más puedes estar aquí, te vas a sentar ahí en la esquina, te vas a ver bonita, no puedes hablar, no puedes opinar, nada, ¿ok? No puedes tener opiniones políticas porque pues eres mujer. Y ella pues muy obediente, porque esto empezó más o menos como cuando ella tenía unos 14 años, fue de que ok, está bien, y se sentaba en la esquina, ¿no? Y escuchaba todo lo que decían y así. Fue su única educación, entre comillas, gubernamental que recibió. A Francisco regresa, es el no prometido oficialmente, y de que, oye, pues qué onda, ¿no? Siempre si nos vamos a casar o no, y empieza a meter bastante presión para que ahora sí ya le dieran una respuesta y que se anunciara ya oficialmente el compromiso. Pero Carlos VI fue de que, mira, así es como va a estar la cosa. Si tú te quieres casar con mi hija, tú tienes que abdicar del ducado de Lorena. Obviamente Francisco estaba de, ¿say what? Y su futuro suegro le dijo, así es, ¿me escuchaste bien? Esas son las condiciones. Digo, habían más condiciones, ¿verdad? Cabe aclarar. Pero esta era la más importante, o sea, era de que te quieres casar con mi hija, abdicas del ducado de Lorena. Obviamente la familia de él estaba de que, ¿qué? O sea, ¿cómo? La mamá de él estaba furiosa, y por furiosa es furiosa en mayúsculas, en bold, subrayado, o sea, le mandaba cartas de cómo es posible, vamos a perder nuestra reputación y que parte de nuestro patrimonio, porque eso venía en lo de las condiciones y cuánta cosa. Con decirles que la escena así de cuando Francisco termina firmando los papeles, de que él aventó la pluma como unas 3 veces, y según los registros le dijeron, si no firmas, no hay archiduquesa. Y al final fue de que, perdón, y así de que firmó. Ya con eso se anuncia, ahora sí, súper oficialmente, el compromiso entre él y María Teresa, y ella estaba que no cabía de la felicidad porque se casaba con el amor de su vida. Enamoradísima estaba ella de Francisco y cuánta cosa. Pues llega el gran día de la boda, que les cuento que se llevó a cabo en Viena el 12 de febrero de 1733 en la iglesia de los frailes agustinianos. Y fue una boda así de que over the top, acá ridícula, y lo que le sigue en cuanto a lo extravagante que fue. Con decirles que los novios iban vestidos de blanco y plateado. El outfit del novio tenía detalles en plata, con marfil, piedras preciosas. María Teresa, y tenía aparte de que piedritas bordadas, y María Teresa por su lado tenía un vestido así muy bonito blanco, igual con plateado, piedras bordadas, traía muchísimas joyas, diamantes en la cabeza, cuello, lo cual se me hizo muy curioso que
había una nota que decía que los diamantes eran nada más para la gente de más alto rango y ella estaba así de que repleta de diamantes y cuánta cosa. Fue así un evento muy, muy, muy extravagante. María Teresa se la pasó de lo mejor en su boda, disfrutó muchísimo el banquete que dieron en la fiesta y ella feliz y radiante porque por fin tenía el amor de su vida con ella y lo veía todos los días y dormía con él. Que algo que les quiero comentar de su querido esposo es que él no tenía planes de serle fiel en lo absoluto. Y esto después provocaría unos celos tremendos, cortesía de María Teresa, y muchos pleitos entre ellos. Paréntesis, dirán, Larisa, pero eso de las infidelidades es algo, o sea, era algo muy común, y la respuesta es sí, era algo muy común. Incluso su papá llegó a tener muchísimos affairs, pero ella nunca se enteró porque el señor era discreto. Y nadie le explicó eso, o sea, de que eso podían hacer los hombres, que eso era normal, y pues ella estaba así de que muy enamorada, entonces le costó mucho esa parte. Pero bueno, cerrando este mini paréntesis y continuando con la historia, la gente de la corte estaba así de que OMG, pasan mucho tiempo juntos, ¿será que pronto María Teresa quedará embarazada? Y 3 meses después fue de que, surprise, está embarazada. Cabe aclarar, María Teresa tuvo en total 16 hijos, lo cual, wow, mis respetos, digo, una gran parte de su vida, o sea, 1/3 de su vida prácticamente embarazada. Pero bueno, pasa el tiempo, los meses y, oh sorpresa, el 3 de febrero de 1737 se convierte en mamá cuando da luz a una niña y todos así de, ay no, igual que su mamá, puras niñas, qué horror. Al año siguiente se vuelve a embarazar y da luz a otra niña a quien llamaron Mariana en honor a la hermana chiquita de María Teresa, a quien decían Mariana para no confundirlas. Pero como les digo, igual de que, ay no, qué horror, otra niña, danos un niño, por favor, así, ¿no? Pero aquí, cuando nace Mariana, hay un conflicto bastante grande que ella y Francisco tienen que irse a la Toscana, en específico a Florencia, porque pues las cosas se complican y todo, y ellos iban así como que para que los vieran y calmar las cosas y así. Entonces se tienen que ir y deja a su niña de casi 2 años y a la recién nacida y se van, ¿no? Regresan a la corte en junio de 1739 y cuando llegan les informan que la hija más joven, esta Mariana, se enfermó en su ausencia y de hecho permanecería enferma el resto de su vida. Que esto es algo que ella se culparía muchísimo y nunca se perdonaría, de que cómo es posible que la dejé tan chiquita y que los sirvientes y que no sé qué y que bla, bla, bla. Y luego al año siguiente, en 1740, ella se vuelve a embarazar, da a luz esta vez a otra niña y ya la gente estaba, pero es que ¿por qué otra niña? ¿Por qué otra niña? Entre todo el hate que estaba recibiendo de la gente, la hija mayor de María Teresa le da una infección de estómago que le causó mucho dolor y termina falleciendo y María Teresa estaba devastada y lo que le sigue. Luego de aquí nos vamos a ir al momento que todo cambió para María Teresa. Su papá, Carlos VI, decidió comer unos hongos, unos champiñones que pues muy probablemente eran venenosos, y termina muriendo el 20 de octubre de 1740. Digo, esta es una de las teorías de su muerte porque yo leí otra que no suena tan dramática como esta que les acabo de contar y dicen que él se fue a cazar a Hungría y hacía mucho frío y no se cuidó, se resfrió y murió, literal. La cosa es de que este señor dejó un imperio en ruinas, honestamente. O sea, el ejército estaba en ruinas, prácticamente inexistente, pésimamente organizado, la tesorería estaba prácticamente vacía y por vacía me refiero de que habían 100,000 florines literal, que eso se los tenían que dar a la hora viuda,
tenían rebeliones por todos lados, por los aumentos a los impuestos para pagar las guerras innecesarias que estaban peleando, un territorio que se había reducido por todas las guerras que le habían tocado al papá, etc. Muchos tratados que estaban en fase de negociación / promesa, honestamente, y nadie había resuelto nada, y María Teresa, para el colmo, estaba embarazada otra vez, como de 4 meses cuando esto pasa. Entonces, ella llega, cuando llega ella a heredar, pues fue la primera mujer en heredar el imperio. De hecho, hay una anotación de Voltaire que me dio mucha risa, de este evento, que dice: una olla de champiñones cambió el destino de Europa. Y sí. Entonces llegan con María Teresa así en modo de Long live the Queen / Empress, ¿no? Y ella muy fuerte, tratando de no llorar, a pesar de que estaba en una depresión severa por lo de la muerte del papá, más las hormonas del embarazo, recuperándose de la muerte de la hija, y pues recibió ella a todas las personas y les dio gracias a los ministros que fueron con ella. Y luego al día siguiente los consejeros ya le dijeron exactamente qué fue lo que heredó. Y pues básicamente, así como les dije, de que, oye, pues mira, no tenemos ejército, no hay dinero. Y pues la verdad, con todo respeto a su señor padre, pues digamos que pues no sabía muy bien lo que hacía. Y ella sí fue de, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿qué pretenden que haga con nada de dinero, sin ejército, nada, ¿no? Entonces, pero pues ella les contestó que ella iba a hacer lo posible, y la gente quedó, los consejeros quedaron muy impresionados porque dijeron, y cito: la reina de Hungría y Bohemia maneja el gobierno de la misma manera que un rey lo haría. Aquí se empieza a poner bastante interesante la cosa, ya que varios de los que habían apoyado lo de la pragmática sanción empezaron a decir: es que cómo es posible que una mujer herede, que la dignidad del esposo, que esto no es normal ni natural que una mujer herede, bla, 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 bla. Como les digo, básicamente lo mismo que pasó con la emperatriz Matilda. Y luego empezaron a decir: es que no puede estar una mujer, hay que elegir un príncipe alemán. Y ella de que, pero es que ustedes apoyaron a mi papá en esto, ustedes firmaron, y ellos no es cierto, yo no firmé, vamos a ver a quién elegimos. Entonces aquí esto empieza en otro problema, y aquí es donde entramos a la guerra de sucesión austriaca. Aquí la verdad estaba ella en una posición muy difícil, porque los esposos de sus primas, las que quedaron fuera de la línea de sucesión, empezaron a decir: es que yo debería heredar esto por mi esposa, porque yo soy hombre y a mí me pertenece. Y empezaron los pleitos. Y luego en eso entra a la ecuación el famosísimo Federico II de Prusia, a.k.a. Federico el Grande. Y Federico la verdad, pero bueno, fue de esos de: oye, tú eres mujer, o sea, nada, te aviso que me voy a quedar con Silesia. Y lamentablemente Federico el Grande estaba militarmente hablando en una posición con muchísima ventaja sobre María Teresa, la verdad. Y esto, él manda a invadir Silesia, que de hecho esto se llama la Primera Guerra de Silesia, pero este era un terreno que se empiezan a pelear bastante porque este territorio daba bastante dinero por los minerales que tenía, entonces no les convenía perderlo. Su esposo Francisco, entre las negociaciones y todo lo que se estaba llevando a cabo con la gente de Federico el Grande, su esposo estaba pero muy insistente de que, ¿qué tal si les damos parte de lo que están pidiendo? A lo que María Teresa fue de que, no, si les damos tantito se van a llevar todo. Y la gente estaba muy sorprendida y pues impresionada, honestamente, para bien de que ella tuviera una posición tan determinada como la que tuvo, que no se dio. O sea, fue de que no les voy a dar Silesia, y si quieren atacar, que ataquen, a ver cómo le hago, ¿no? O sea, con decirles que le llegó un mensaje de Federico el Grande, de uno de sus mensajeros, que decía, y cito:
La tesorería del rey a quien sirvo está al servicio de la reina, al igual que la ayuda para asegurar las alianzas con Inglaterra, Holanda y Rusia. A cambio quiere toda Silesia que puede y tomará porque así lo desea, y cuenta con los hombres para hacerlo. Y ella le dijo lo siguiente al mensajero para que se lo regresara a Federico, y cito: la reina no está reducida a tal desesperación que deba arrojarse en brazos de un príncipe que entra a sus estados como un enemigo. Esa fue su respuesta. Luego le habían dicho, ¿por qué no pones a tu esposo frente al ejército? Pero la verdad es que Francisco pues no tenía experiencia en dirigir ejércitos, y María Teresa fue, ¿qué tal si ponemos a alguien como que tenga experiencia y sea un poquito más competente en esto, ¿no? Y se puso de acuerdo ahí con varias personas, logró juntar grupos de hombres. En este caso, uno de los grupos más grandes que logró juntar fue un grupo de 20,000 hombres de Moravia, que este territorio estaba a un lado de Silesia para que aguantaran las fuerzas de Federico por ese rato. Pero la verdad es que fue una pérdida tremenda de vida humana por guerras de territorio, honestamente. Entre todas estas guerras, batallas, etcétera, que se estaba llevando a cabo, ella da luz a su cuarto bebé y, oh sorpresa, es niño, finally. Este niño, su hijo José, el futuro José II, le aseguraba ahora sí su posición. Ya no le podían decir nada por lo del tema de los herederos, porque ya había cumplido con tener el hijo. Y fun fact, su hijo José lo llamaron José porque María Teresa le rezaba muchísimo a San José durante su embarazo para que fuera niño. Que hablando de su hijo José, aquí voy a hacer una breve pausa en la historia para mencionarle a todos sus hijos, porque son muchísimos. Y les dije, ella tuvo sus 16 hijos en un lapso de 20 años. Y de esos 16 hijos, 13 sobrevivieron más allá de la infancia. Entonces, se los voy a nombrar, ya nada más para que sepan quiénes son, pero no los voy a estar mencionando tanto en el resto de la historia, vaya. La primera fue María Isabel, quien nació en 1737, y luego María Ana en 1738, María Carolina en 1740, José, como les comenté, 1741, María Cristina en 1742, que de hecho ella era la favorita, by the way, y creen que era la favorita porque compartían su cumpleaños. Luego llegó María Isabel en 1743, Carlos José en 1745, María Amalia en 1746, Leopoldo en 1747, María Carolina en 1748. Que cabe aclarar que los últimos 5 hijos nacieron mientras estaban en la guerra y se estaban peleando, planeando estrategias militares y cuánta cosa. Ella estaba teniendo bebés. Luego, en breves momentos de paz y otras tantas guerras, nacieron sus hijos María Juana en 1750, María Josefa en 1751, María Carolina en 1752, Fernando Carlos en 1754, María Antonia, a.k.a. María Antonieta, la famosa María Antonieta, en 1755, y su último hijo Maximiliano nació en 1756 cuando ella tenía 39 años. Son muchos hijos, pero bueno, ella de hecho hasta llegó a comentar que de no haber estado embarazada tantas veces, ella hubiera ido al campo de batalla. Y yo no sé ustedes, pero yo sí le creo. O incluso si hubiera encontrado la manera de ir al campo de la batalla aún con los embarazos de forma segura, yo creo que sí lo hubiera hecho, la verdad. Pero bueno, cerrando este paréntesis de sus hijos, continuó con su historia. Entre todas las cosas que estaban pasando a nivel político, ella, como les dije, necesitaba apoyo, sobre todo apoyo militar, y ya no sabía para dónde hacerse, honestamente, porque nadie la quería apoyar. Entonces en eso ella voltea con los húngaros y les dice, ¿me ayudan, please? Y para sorpresa de todos, le dijeron que sí. Ella al inicio tenía sus sospechas, ya que los húngaros, como les digo, en ocasiones, con tal de darles en la torre a los austriacos,
hasta se habían aliado con los turcos, etcétera. Incluso los miembros de su consejo estaban nerviosos porque temían que el apoyo de los húngaros no fuera real, y aparte, como le invitaron a Hungría para coronarla, pensaron que la querían secuestrar y cuánta cosa, pero no fue así. O sea, el apoyo no era gratuito, cabe aclarar. Ellos querían muchas cosas y ella terminó cediendo en muchas de las cosas que pidieron, pero al final sí fue un win-win tanto para ella como para los húngaros. La cosa es de que esto de la ceremonia de coronación en Hungría tenía muchísimos elementos de simbolismo y ella acababa de tener un bebé. Entonces era todo un ritual que duraba horas, que normalmente lo hacían los hombres, ya que los húngaros solamente coronaban a reyes, y esta era la primera vez que iban a coronar a una mujer como rey, porque ese era el título que los húngaros usaban. Parte del ritual que ella tenía que cumplir era que tenía que montar a caballo, pero pues como era mujer tenía que irse así de ladito. Era bastante tiempo que tenía que estar montando, cargando una espada muy pesada, con un vestido también muy pesado por todos los detalles que tenía, etcétera. La espada que tenía que cargar la tenía que mover de cierta manera, apuntando de norte a sur, este a oeste, simbolizando que ella los iba a proteger contra los enemigos de todos los lados. La cosa es que María Teresa no era una persona atlética, honestamente. O sea, ella sabía como lo más básico de montar un caballo, ya que sus papás prácticamente le habían prohibido esa actividad, pero ahora lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer. Y tenía que hacerlo inmediatamente después de haber dado a luz a su hijo. Entonces se puso a entrenar luego, porque a los meses de tener al hijo fue la ceremonia. Y bueno, ya llegamos al día de la ceremonia de coronación. Esta fue llevada a cabo en la Catedral de San Martín en Bratislava el 25 de junio de 1741. Y fue el show que la gente quería y esperaba. O sea, ella llegó así de que con su corona y joyas y cuánta cosa, hizo la procesión, había un protocolo bastante estricto dentro de la iglesia, que incluía que tenía ella que leer en latín, y se hincó. Y la gente estaba así de que, wow, lo hace increíblemente bien, realmente es nuestra reina, ¿no? Después de la ceremonia se subió según descripciones, un gran semental negro, quien estaba vestido para la ocasión, y ya le dieron la gran y pesada espada con la que estuvo practicando ahí, que es supuestamente la espada de San Esteban, y subió una colina con el caballo ese. Y las descripciones dicen que su bello y brillante cabello rubio lo traía suelto para la ocasión, y que se veía increíble su cabello mientras iba subiendo la colina, que contrastaba con el color del caballo y cuánta cosa. Y básicamente la gente gritó Long live the Lady King, que en español es algo así como larga vida a la dama rey. Y bueno, y la gente estaba fascinada, y lo que le sigue. A los 4 días de la ceremonia les llegó un mensaje que Federico el Grande y Luis XV hicieron una alianza para básicamente repartirse los territorios de Austria conforme los fueran conquistando. Y ella así de que, entonces lo que hizo fue, corrió con los húngaros, en específico con la Dieta húngara, que era como el consejo de los nobles, para ver si le ayudaban. Y supuestamente, o sea, imagínense así la escena. Ella llega así llorando, cargando a su hijo en los brazos, y dice lo siguiente, ¿ok? La existencia de estos dos reinos, el de nuestra propia persona, nuestros hijos y nuestra corona, está en juego. Abandonados por todos lados, no nos queda otro recurso que la fidelidad de estos ilustres estados y el valor siempre renombrado de los húngaros. Roguemos encarecidamente a las diferentes órdenes de estos estados fieles que no pierdan un momento en decretar y poner en ejecución medidas tales como hecho necesario por peligro extremo, y pedir lo que depende de nosotros.
nuestros estados fieles pueden estar seguros de que nuestro afecto real será cuidadoso y asegurar el mantenimiento de la integridad, la felicidad y el honor de este reino. Pues así, para no echarles mucho cuento, a los húngaros les encantó este speech, el show y cuánta cosa que ella les dio, y le dijeron que sí, a grandes rasgos, y le dieron un ejército con 100,000 hombres. Y ya con 100,000 hombres ya era una cantidad pues más sustancial que ella puede usar para defender, etc. Y dijeron los húngaros, miren, para que no se sienta el esposo, le vamos a dar el título de corregente 10 días después. Y fue su ceremonia y cuánta cosa, ¿no? Pues ya María Teresa, con ejército en mano, empieza a moverse, empieza a ver con sus consejeros, a movilizar las tropas, así de que esto es por aquí, esto es por acá. Empezó a mandar mensajeros por todos lados para ver cómo recuperaba alianzas mediante negociaciones, porque sabía que mínimo las negociaciones iban a comprarle tiempo, iban a darle tiempo para ver qué hacía en ese ínter. Y nuevamente, como les digo, pasó tiempo, se perdieron cosas y murió mucha gente y así, ¿no? María Teresa, mientras todo esto sucedía, entre tanto embarazo y cuánta cosa, ella se empezó a educar, honestamente, todo lo que no recibió de más joven, en lo militar, en lo político, en lo diplomático, económico, cultural, social. Y pues se empieza a dar cuenta de muchísimas cosas y empieza a hacer cambios. De hecho, una de las cosas que ella cambió, pero esto era como más a nivel personal, era que quería que alguien la estuviera siguiendo y que la criticara para poder ella mejorar. Entonces contrató a una persona para que fuera brutalmente honesta con ella y le dijera sus verdades. Pero la cosa divertida fue que nadie quería ese puesto. Entonces, pues así fue de que de dedazo. Y la persona que quedó contratada fue un portugués llamado Emanuel da Silva Tarauca, quien era un conde y de hecho era amigo de ella de la infancia. Y él fue el elegido por Dios para ayudarla a ser mejor reina. Él era como el asistente personal, incluso hasta le ayudaba como que a hacer la agenda del día, pero era como la alarma del celular que te está diciendo de que 9 de la mañana, haz esto, ¿no? O sea, así ese era el papel de él. Pero él llegó a comentar que ella era una mujer increíblemente disciplinada, que solo se levantaba a más tardar por la mañana, algo así como de que a las 6 de la mañana, si acababa de dar a luz a uno de sus hijos. Si no, se levantaba a las 4 de la mañana o a las 5, dependiendo de la temporada. Creo que en el verano era de que a las 4 de la mañana y en invierno a las 5, una cosa así. Que tenía la agenda llena de actividades, de pues cosas del gobierno, su tiempo de estudio, su tiempo de lectura y cuánta cosa. O sea, era una mujer así como de mucha rutina, vaya, pero muy disciplinada en todo lo que hacía. Y entre todo lo que estaba pasando, que seguía pasando, mejor dicho, los electores deciden votar y ponen de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico al esposo de una de sus primas, de las que ella técnicamente le quitó la corona. Pero este hombre muere al poco tiempo. Entonces llega María Teresa con el hijo de él, quien era el que iba a heredar, y le dice, mira, no me quieres ahorita de enemiga, así que vamos a hacer esto bajo mis términos. Y le invadió Bavaria para que se entendiera el punto, ¿no? De lo que ella quería decirle de hagamos esto en mis términos, y él fue de que, ok, sí, está bien. Y digo, ella sabía que pues no iban a votar por ella porque pues ella tiene un útero, y se pone a trabajar y negociar para que votaran por su esposo, quien es hombre, ese era el requisito, ¿no? Para que él fuera el emperador. Entonces, algo muy importante que quiero mencionar es que en las negociaciones se daba a entender que él iba a ser el frente, pero ella era la que iba a hacer todo. O
O sea, él iba a ser el juguetito que iba a estar ahí enfrente y ella iba a ser todo detrás bambalinas, ¿no? Y hasta ahorita, la verdad es que su esposo no era la figura así como que más popular, sobre todo al inicio de su matrimonio, porque la corte pensaba que él era un espía francés y pues había mucha desconfianza y aparte como que no era muy competente, no era la persona más competente del mundo. Por ejemplo, una de las cosas que leí es que en una de las guerras que tuvieron, a ella no le quedó de otra más que mandarlo a él a que dirigiera ciertas tropas en un lugar y él se la pasó quejándose, que porque estaba cansado, que era mucho esfuerzo físico, que tenía hambre. O sea, él era como que una persona más delicada, vaya. Entonces, pues digamos que la gente no estaba así como que muy entusiasmada de tenerlo como emperador, pero pues sabían que ella iba a estar detrás de él, ¿no? Y también la razón principal honestamente por la que ella también quería que el esposo fuera nombrado el emperador era su manera de compensarle que tuvo que ceder el ducado de Lorena para casarse con ella. Y los logra convencer a los electores de que voten por su esposo como el nuevo emperador y Francisco es oficialmente elegido como el emperador el 13 de septiembre de 1745. Y aquí es donde voy a dejar la parte 1. Estén al pendientes para la parte 2. Espero que les haya gustado este episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.